Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Ya estamos compartiendo su programa Semilla de Fe y Esperanza con un nuevo programa en esta oportunidad. Jesucristo mira la necesidad y lo mueve el amor. Mira qué interesante el tema, porque el contenido que vamos a compartir con cada uno de ustedes es un contenido que va en pro del beneficio del amor al prójimo, al ser humano, aún en contra de la misma ley. Muchas veces la ley no ayuda en lo espiritual, no ayuda en lo humano, sino que priva a hacer el bien. Eso lo vamos a reflexionar todos juntos desde la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo del 6 al 11. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado. Vamos a también hablar del día sábado. Por eso les hablaba de la ley. Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Estimados hermanos, qué tema más importante el que en esta oportunidad vamos a reflexionar, ¿verdad? Es un tema muy, pero muy fundamental, ya que cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos observar detenidamente ahora cómo nuestro Señor Jesucristo era el dueño, el que hizo el día sábado. Lógicamente, en esa oportunidad eso no lo entendían los fariseos ni maestros de la ley, que eran los que andaban siempre acechando para ponerle trampa. Otro elemento importante a reflexionar en esta oportunidad es, hermano, cuidado con poner trampas, especialmente a nuestros mismos hermanos, a nuestros mismos compañeros de trabajo. Trabajo material, trabajo apostólico, es decir, espiritual. Saber que los laicos somos uno solo. Así como los ministros, nuestros sacerdotes, son uno, son miembros de la misma diócesis, pastoreados por un mismo obispo, también nosotros somos pastoreados por un mismo sacerdote. Entonces, tengamos cuidado en no caer en la garra o en la trampa del enemigo. El enemigo es el que quiere hacer que nosotros actuemos como en aquel tiempo los fariseos y escribas. ¿Cómo así? Bueno, siempre escuchando a Jesús, pero para ver
en qué cometía el error. Cuando pronunciaba una palabra que lo comprometiera. Cuando pronunciaba una palabra que ellos la utilizaran para condenarlo, para criticarlo, para... Aquí al final lo va a decir. El verso número 11, te voy a leer ahorita. Vamos a dar vuelta. No vamos a leer al principio el verso 6, sino que el verso 11, para que veamos en qué termina el episodio, en qué termina el texto, diciéndonos que los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Es decir, iban a inventar mañas, iban a inventar calumnias en contra de nuestro Señor para irlo quitando del camino o para darle muerte, en otras palabras. Si tú conoces un hermano de la iglesia o de la secta protestante sabatista o adventista del séptimo día, porque recordemos que hay dos tipos de adventistas. Están solamente los adventistas del séptimo día y los adventistas nada más, o sea, solo adventistas. Ahora bien, como tú y yo estamos en la iglesia de Cristo, en la iglesia que Él fundó, entonces necesitamos conocer más a fondo los principios de estas dichas sectas, mal llamadas iglesias, que deforman, oiga, deforman el evangelio real de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo deforman? Lo deforman en la medida que nos quieren dar a entender que porque era el día sábado, Jesús no debería de haber hecho ningún milagro. Jesús no debería de haber hablado en favor de los que incumplían o violaban la ley que el sábado ya prescribía. Pero Jesús por eso les pone también una pregunta y les dice, ¿qué está bien hacer en día sábado? ¿El bien o el mal? ¿Devolverle la vida a una persona o dejarlo que se muera? Juzgue usted, estimado hermano, juzgue. ¿Usted qué haría? ¿Qué hiciera? Aprendamos pues cómo contestarles a los hermanos sabatistas, cómo saber entender que el día sábado era para que el ser humano, vea, para que el ser humano lo contemplara, lo respetara, pero eso no incluía, o sea, no iba en el combo del día sábado, el descanso, dejar que alguien muriera, no ayudarle, no tenderle la mano, no hacerle un favor. Está bien, hermano, la persona que pasa todo el santo día, todo el día sábado en el templo, meditando, escuchando, reflexionando la palabra de Dios, adorando al Señor, pero que eso no vaya en contra de la misma vida, en contra de la misma familia muchas veces, porque recordemos que en muchas familias o en todas las familias hoy en día hay uno que es católico, otro que va a otra denominación o secta y otros que no van a ninguna ni a otra. Y entonces, ¿qué testimonio le damos a esas personas que no van ni a una ni a otra y vean o ven y escuchan que el católico discutiéndose a cada rato con su mismo hermano, hermana carnal, que es sabatista o que es adventista del séptimo día o de otra denominación? Entró en la sinagoga Jesucristo un día sábado. Jesucristo era judío. Jesucristo sí respetaba el día sábado. Pero aún así no han entendido, al menos los contemporáneos de ahora, estos adventistas, estos sabatistas, no han comprendido de que Jesús siempre utilizó, aún siendo el día sábado, para el bien. Para el bien. Lo voy a leer para que usted se dé cuenta el significado de eso. Jesús acá llegó el día sábado a criticar, juzgar, señalar, condenar
y hasta querer matar, como lo hacían los escribas y los maestros de la ley. No, él llegaba a enseñar la palabra de su papá Dios, de su padre Dios, de Yahvé, del Señor, de Dios. Entonces él estaba cumpliendo. Por eso les digo, y si los hermanos sabatistas, adventistas del séptimo día, no reconocen que Jesús, siendo Dios, hizo el bien. Bueno, hoy en San Lucas capítulo 6 solamente nos habla de este hombre que tenía la mano paralizada y lo sanó, lo liberó de esa enfermedad. Pero en otras oportunidades, en otro evangelio, si tú te recuerdas, incluso los interroga diciéndole, si a ustedes, aún siendo sábado, se les cae su burro en un pozo, no van a ir a sacarlo. ¿Qué quiere decir con eso? Que van a ir a hacer el bien para ellos mismos. Pero como son ellos, lo pueden hacer. Pero los demás no pueden violar el sábado, no pueden incumplir y respetar el día sábado. Es decir, ellos sí podían, porque a los maestros, los escribas, los que tenían la ley en sus manos. Eso se llama, hermano, oigan, ¿cómo se llama eso? Se llama utilizar un puesto, un lugar, para beneficiarse nada más a sí mismo y que nadie, que los demás no se beneficien, los demás sean sumisos, obedientes y respeten la ley. Ay, como era la ley de Moisés, es decir, la ley de Dios, se la aplicaban al pueblo, pero ellos, como dice el Señor en otra oportunidad, no eran capaces ni de mover un dedo para cumplir ese mandato. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús. ¿Para qué? Ojo, atento a esto. Para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Esta gente no andaba en la iglesia por escuchar la palabra de Dios como alimento espiritual. No andaban para fortalecerse espiritualmente. No andaban para conocer a Dios en su palabra, sino acechando a Jesús para criticarlo, para condenarlo, para tener cómo hacerle daño, hacerle mal. Entonces ellos no andaban en términos cristianos y espirituales de hacer el bien, de escuchar a Dios en su palabra, en la Torá o el libro de la ley. Y Jesús le responde, el dueño de la ley, el dueño del sábado. Por eso es que los católicos tenemos una forma distinta de apreciar, de discernir, de interpretar la Sagrada Escritura, porque nosotros estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo le responde esto, conociendo sus intenciones. Claro, y solamente Dios conoce las intenciones que hay en el corazón del ser humano, ¿verdad? Solo Dios conoce las intenciones que hay en el corazón, en la mente de cada persona, y nadie más. Y conociendo eso, vea, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Es decir, vas a ser la persona en el cual va a estar puesta toda la vista. Todos los presentes van a tener su vista puesta en ti, aún los fariseos y maestros de la ley, para que se den cuenta de lo que vamos a hacer. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo, les voy a hacer una pregunta. Mire qué interesante. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué dijeran ustedes? ¿El bien o el mal? Hermano sabatista, hermano adventista, hagamos el bien, no hagamos el mal. Tengamos cuidado de cómo interpretamos la Sagrada Escritura. Tengamos cuidado de quién estamos interpretando o a quién estamos aprendiendo de cómo interpretar la Sagrada Escritura. Qué importante es que nosotros tengamos una
forma de interpretar la Sagrada Escritura tal como el Señor lo quiso desde el principio. Tal como el Señor lo quiso desde el principio. Y no como nosotros creamos, ¿verdad? Y nosotros a veces lo hacemos a nuestro antojo, como decimos, ¿verdad? En buen salvadoreño, con el hígado. Es decir, los hermanos sebatistas me los imagino, ¿verdad? No incumplan la ley. No incumplan la ley. Respeten lo que Dios quiere. Dios dijo que el sábado era para respetarlo, para descansar, para escuchar su palabra, para estar en el templo. Y Jesús hace milagros, es decir, incumple la ley de Moisés y respeta la ley de Dios. Qué tremendo es, estimado hermano, cuando nosotros cometemos ese gran error de malinterpretar. Ten cuidado a quién escuchas, de quién te enseña a cómo interpretar la Sagrada Escritura, ¿verdad? Hoy va dirigido este pequeño tema hacia los hermanos sabatistas o adventistas del séptimo día, cualquiera de las dos denominaciones, que ninguna de ellas es originaria desde los apóstoles. Ninguno de ellos es originaria de Jesucristo, desde el siglo I o el año 33 de la era cristiana, sino que surgieron posteriormente gracias a hombres y mujeres atraídas por la vanidad, atraídas por la soberbia. Pueden estudiar ustedes, por ejemplo, al gran William Miller, a Ellen White, personajes que ellos mismos se adjudicaron el poder, la autoridad, de que según ellos Dios se las había dado, pero era para transmitir esta ley, o sea, para transmitir esta doctrina desfasada, esta doctrina que no va en bien o en beneficio, en pro del bien de la persona. Por lo tanto, no puede ser palabra de Dios, no puede ser palabra que venga del Señor, si no va en beneficio del ser humano. Todo lo que va en contra del ser humano no es divino, no es de Dios, no es cristiano, no es espiritual. Cuidado, porque puedes caer en la trampa del enemigo. Y si un católico no te ha llegado a evangelizar, no te ha llegado a motivar, no te ha llegado a invitar a que visites y conozcas la doctrina católica, pues ahí estamos con grandes problemas. Porque si ellos andan ahí, ¿verdad?, de aquí para allá y de allá para acá, buscando almas y los van a meter a esa doctrina, y como se desconoce la doctrina católica, la verdadera, muchos van ahí ignorantemente, inocentemente, a caer en esas trampas. Por eso, católico, defiende tu fe, ármate de fe, de armadura, de doctrina, conocimiento de nuestra iglesia, enamórate y transmítela, compártela, así como te invito a que compartas nuestro programa de este día. Tu amigo y servidor, Marvin Corado, te acompañó nuevamente en un tema de formación espiritual. Bendiciones para todos.